un futuro venturoso. Acá la esperanza es una esperanza de reproducir la modernidad, si se quiere. Estoy pensando en eso, cuidado que se me ocurre ahora, ¿eh? No es que lo estuve analizando, es reproducir la modernidad, porque este es un territorio de la modernidad. En Argentina este es un territorio de la modernidad. ¿En qué sentido? En el sentido que le estoy diciendo, el desarrollo del capitalismo agrario, el desarrollo de la propiedad privada, el desarrollo de la clase media rural que no existía excepto en la provincia de Buenos Aires, vinculado a algún tipo de actividad ganadera ovina y vinculado a etnias como la inglesa, galesa, norteamericana, escocesa. Decir que sentó bases la experiencia de Esperanza. Sí, sí. Las iglesias de Esperanza son un caso aparte, una historia dentro de la historia. La iglesia luterana es bien austera, con su torre y su reloj, y mucho más todavía por dentro, pero tiene referencias inocultables del entorno donde fue edificada. Hay un espléndido vitró donde se ve claramente la figura de un Cristo sembrador. Del otro lado de la plaza está la iglesia católica, con sus torres como agujas, con sus imágenes de santos, con unos vitró impactantes, sobre todo el de la cúpula, donde se observa a la Virgen María. Se trata de un templo notablemente más recargado por dentro y con un fantástico campanario para llamar a celebrar los acontecimientos. Esa tarde me junté en el medio justo de la plaza con el cura católico y con el pastor protestante, y la verdad, todos la pasamos muy bien charloteando de bueyes perdidos y de la historia de Esperanza y hasta bromeando sobre la cercanía de ambas casas espirituales. Pero no es descabellado pensar que a fines de 1800 los recién llegados no se llevaron bien con los nativos, con los criollos que estaban en el lugar, y que tampoco las dos iglesias no se llevaban por lo menos tan bien como efectivamente se llevan hoy. Es decir, el conflicto estaba, un conflicto étnico. ¿Cuál era el conflicto étnico? Entre los primeros inmigrantes y los señores que podemos denominar los pueblos originales o los criollos. Y el conflicto estaba entre católicos y protestantes. Un conflicto que a veces fue relativamente intensivo, ¿no? Del lado norte de la plaza, la iglesia evangélica protestante del Río de la Plata, con el reloj público, digamos, y del lado sur, ¿cierto?, la parroquia, la basílica ahora, ¿cierto?, de la iglesia de la Natividad. Son parte, las dos religiones son fundadoras. La gente en ese tiempo, sea de un lado, era muy religiosa, sea católica o protestante, eran muy comprometidos con la religión la gente. Era muy mal vista la indiferencia, digamos. Bueno, acá el amor fue más fuerte, como dice la canción. Parece que sí, sí. Veo los retratos de parejas, de matrimonios entre colonos. Todo lo que está a la vista es de allá lejos y hace tiempo. Y viéndolos y pensando en la historia de las dos iglesias, fue que hace algunos años se me ocurrió preguntar qué pasaba en aquel tiempo si un joven católico gustaba de una chica protestante, por ejemplo, o al revés. Y la respuesta que obtuve fue una pincelada maestra que define la importancia del legado de aquellos inmigrantes que hicieron grande a nuestro país. Historia que empieza así. En 1867, Alois o Luis Tabernig, un herrero austríaco que había quedado viudo, evidentemente no estaba hecho para la soledad y decidió buscar una compañera. Y este señor se pone de novio con una Magdalena Moritz, alemana, que había llegado con los padres entre los fundadores de Esperanza, ¿cierto? Él ya tenía 38, 39 años, ella tenía 21, y deciden casarse. Y bueno, el problema se armó porque ni el sacerdote quiso aceptarla a ella, digamos, ni el pastor quiso aceptarla a él, digamos, que para hacer un matrimonio, digamos, de alguna de las dos religiones que son fundadoras de la colonia, los dos quisieron conservar su religión original.
El novio no era de andar con chiquitas y ella, al parecer, tampoco. Entonces se pusieron de acuerdo y decidieron hacer una convocatoria pública en el medio de esa calle que parecía separar sus sentimientos. La cosa fue más o menos así. Amigos, familiares, los he reunido porque quiero anunciarles que quiero tomar como compañera para toda mi vida a Magdalena. Lo hago de esta manera porque ninguno de los dos cultos nos permitió casarnos. Él era católico, austríaco, tirolés, pero mucho de ir a misa no debe haber sido, y ella era protestante, ella era luterana. ¿Y las dos religiones prohibían el casamiento mixto? Hasta ese momento sí, Finalmente el atrevimiento de los novios tuvo su premio. El obispo de Entre Ríos decidió casarlos para que no vivieran en el pecado. Pero lo más importante es que esta historia fue clave para organizar la vida de un país que estaba en formación y con cambios que se producían todos los días. Bueno, quedó en la historia entonces. Quedó en la historia. Ella muere, ellos siguieron viviendo acá. Ella muere primero en 1917, a los 71 años. Él le sobrevive 3 años, él vivió 91. Están sepultados acá. Al amigo Tabernig y a su compañera les dijeron, claro, que estaban locos, pero resulta que el episodio sirvió de inspiración al señor Dalmacio Vélez Arfiel para su Código Civil. Con aquel mosaico humano se gestó la Argentina moderna. Esperanza es hoy un importante centro agrícola, tambero y ganadero. Sus 43.000 habitantes saben que hay un legado, un patrimonio común que incluye también a españoles e italianos que llegaron unos años después. Además, fue muchas cosas Esperanza. Por ejemplo, centro de irradiación de otras colonias. Parece mentira, ¿no? Todas las cosas que nacieron aquí como fenómenos de la Argentina. Una marca muy particular, porque si tú recorres la colonia vas a ver la geometría que tiene el paisaje, ¿no? Un paisaje muy particular con una geometría que no vas a encontrar en otro lugar del país. Pequeñas propiedades, ese capitalismo agrario donde el pequeño productor tiene un rol fundamental, la creación de una identidad cultural y una identidad inclusive étnica muy marcada. Lo curioso es que cuando empezaron a llegar los colonos hubo advertencias de que el trigo no prosperaría, y también a esos nefastos presagios lo dieron vuelta los gringos. Hasta tal punto que en 1878, con lo que esto empezó a ser conocido también como la región del trigo, como escribió un libro Estanislao Ceballos, que antes no había, no se sembraba, era muy desconocido eso. Y en 1878, desde Casilda, provincia de Santa Fe, se empezó a exportar trigo en la Argentina. Entonces empezó a ser conocido, digamos, como el granero del mundo, empezó ahí, digamos. ¿Y eso nace acá? Eso nace, digamos, en Casilda, que era una hija, digamos, era una colonia de un proyecto de hacer colonias que empezó con Esperanza. Acá Esperanza es visitada a fines del siglo XIX por 5 presidentes de la República, como un fenómeno, digamos, de lo que era como un emblema de la colonización. ¿Quiénes vinieron? Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Elman y Pellegrini. Entonces ponen las bases, la piedra fundamental, se pone un monumento nacional a la agricultura, que está establecido en la Plaza San Martín de Esperanza se inaugura en 1910. Es el homenaje de la nación a la agricultura como motor del desarrollo, del progreso, del cambio que hubo, digamos, yo digo desde Casero, otros dicen de la generación del 80 hasta el centenario, ¿cierto? Que estábamos entre los 10 o 9 o qué sé yo, países más ricos del mundo, digamos. Qué visión, digamos, de futuro. Estos gringos, digamos, los chicos son argentinos, tienen que aprender a hablar el castellano, y para eso vinieron los maestros, digamos, y el gobierno se hizo cargo. Es obligación y el gobierno va a educar a esos chicos para que son ya hijos de inmigrantes, pero argentinos. La educación pública hizo el resto. La educación que armonizó el conflicto étnico que había al principio. Así los hijos de los gringos fueron educados en la argentinidad
y resultaron chacareros, tamberos y también profesores, doctores o ingenieros. Al irme de Esperanza recordé que el sueño de los inmigrantes se hizo realidad ahí, en las fértiles praderas de Santa Fe, donde nació ese gran poeta llamado José Pedroni, que con su pluma inspirada los describió así. El trigo lo traían las mujeres en su pelo dorado. Hojas de viejos libros volaban por el campo. Hoy nadie llegaría, pero ellos llegaron.